¿Encontraron, hermanos? San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Allí entre el profeta Malaquías y San Marcos. San Mateo capítulo 5, versículo 6, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito de la siguiente manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Oramos al Señor. Dios eterno, te damos gracias por poder estar reunido en grupo de hermanos, a pesar de la lluvia, a pesar del temporal. Te pedimos que nos estés hablando en esta noche, que estés renovando nuestro entendimiento a la luz de tu palabra, renovando nuestro espíritu para que te desee, para que te busque, para que tenga hambre y sed de ti, para que anhele y tienda a parecerse a tu Hijo Jesucristo, porque para eso tú nos has llamado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ya he dicho en más de una ocasión que las bienaventuranzas son como una escalera donde cada escalón es una de ellas. Cada escalón es una bienaventuranza y en su conjunto forman una escalera que va desde lo más ínfimo hasta la plenitud. Y las bienaventuranzas que dijo nuestro Señor Jesucristo refieren a aquellos que han de ser salvos. El Señor está hablando de los que han de ser salvos. Cuando dice bienaventurados, está diciendo 3 veces feliz, está diciendo totalmente dichosos, plenamente gozosos. ¿Y quiénes son plenamente gozosos? Sino aquellos que son salvos, que han alcanzado la redención, la justificación, la regeneración y que reinarán con Cristo cuando Él venga. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de aquellos de los cuales es el reino de Dios. Aquellos que a través de Cristo han alcanzado la vida eterna. Amén. Y la primera bienaventuranza, hablamos del escalón de más abajo, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, cuando leemos bienaventurados los pobres en espíritu, lo que estamos diciendo nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que aquellos que han sido saqueados por la ley. Aquellos a los cuales la ley les ha demostrado que no tienen nada para presentarse delante de Dios. Imagínese, ilústrese a una persona rica que exhibe sus vestidos, que tiene una túnica de lino fino, que tiene un collar en su cuello, que viste, además del collar, anillos y pulseras de oro, y que tiene un reloj en cada una de sus manos que también brilla y que es de un valor incalculable, y que a esa persona repentinamente empiezan a quitarle cada uno de esos anillos, cada uno de esos collares y cada una de esas pulseras, hasta esta persona quedarse sin nada. Y no solo le quitan aquellas prendas de valor, sino que incluso empiezan a despojarlo de sus ropas hasta quedarse totalmente desnudo. Hermanos, cuando usted le predica el evangelio a una persona, se encontrará con una primera dificultad, que es que las personas creen que son buenas, que es que las personas
creen que no están mal delante de Dios. Ustedes les hablan a ellos y ellos dicen, pero yo soy una buena persona, pero yo no le hago mal a nadie, pero yo no soy ni un asesino, ni un delincuente, ni un violador. ¿Por qué Dios no habría de permitirme el ingreso al cielo? Es más, usted le pregunta, ¿crees que Dios va a perdonarte? Si hoy fuera el día del juicio, ¿crees que ingresarías al cielo? Y ellas te dicen, yo creo que sí. Yo creo que Dios me permitiría el ingreso al cielo. Porque está bien, he cometido pecados, he desobedecido a Dios, pero fueron pocos mis pecados, no son graves mis pecados. Así piensa una persona. Cree que delante de Dios va a poder presentarse y que Dios no va a tener en cuenta sus desobediencias. Pero lo que las personas no entienden es que Dios de ninguna manera va a pasar por alto sus pecados a menos que ellos hayan creído en Cristo. Entonces, usted cuando le predica a ese tipo de personas que creen que están bien, que creen que no tienen deudas, que creen que ellos entrarían al cielo si hoy fuese el juicio, tiene que empezar a mostrarles los 10 mandamientos. Y tiene que mostrarles cómo ellos han infringido la ley de Dios. Entonces usted abre la escritura y le muestra en Éxodo capítulo 20 que la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, no usarás el nombre de Dios para maldecir. No usarás el nombre de Dios para expresar una queja en un momento de infortunio. Y le pregunta a esas personas, ¿tú has hecho esto? ¿Has dicho, Dios mío, en un momento en que te estabas quejando de algo? ¿Has usado el nombre de Dios en una acción vana para maldecir, para quejarte de un infortunio? Porque dice la Biblia, yo no tomaré por inocente al que usa mi nombre en vano. Y esa persona dice, sí lo he hecho. Entonces eres culpable de infringir un mandamiento. Le dices, ¿has mentido alguna vez? Sí, ¿quién no ha mentido? Sin embargo, la palabra de Dios, un mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Has dicho mentiras acerca de tu prójimo? Sí, has infringido otro mandamiento. Entonces le dices, le muestras otro mandamiento más. Dice la Biblia, no matarás. Y te dirá, yo no he matado a nadie. Es cierto, no has matado a nadie, pero Jesús dijo que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No adulterarás. Yo no he sido infiel a mi esposa, a mi esposo. Pero dice la palabra que todo aquel que codicia a una mujer, incluso en su pensamiento ya está pecando, ya está adulterando en su corazón. Entonces esta persona de repente se da cuenta que se creía justa, se creía inocente, sin embargo ha quebrantado la ley de Dios. Usted observa a esa persona que estaba vestida de lino y que vestía, además del lino, en sus manos collares y anillos, cómo la ley lo va despojando de sus virtudes. Él se creía una persona verdadera, la ley le quita el anillo de la verdad y le dice, eres un mentiroso. Se creía una persona íntegra, la ley le quita el anillo y le dice, eres un adúltero, eres un asesino, eres un blasfemo, hasta que esta persona empieza a ser despojada de cada una de sus virtudes y se da cuenta que está desnudo, que no tiene absolutamente nada, que todas esas riquezas que creía tener le son vanas, que no tiene nada para presentarse delante de Dios.
Y no solamente eso, de que sería justo, de que Dios la envía al infierno en ese mismo momento. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, o nos sentimos ricos o nos hemos sentido ricos alguna vez a lo largo de nuestras vidas. Porque hemos creído de que con nuestras obras, de que con ayudar un poco al prójimo, con ser una persona que dentro de todo no sea el peor de los pecadores, así pudiéramos o podríamos agradar a Dios. Pero Dios es un Dios absolutamente santo, que ni siquiera una mentira puede omitir en el día del juicio. Nosotros que nos creíamos ricos, incluso aquel hombre que dice, pero yo soy un hombre de oración, pero yo soy un hombre que ayuno, pero yo voy a la iglesia, pero yo doy mis diezmos, pero yo soy una persona que traigo las primicias, que ayudo a los pobres. Todos esos anillos, esas pulseras, esos collares de perlas que viste, la ley les dice, pero has quebrantado la ley de Dios y nada de eso te sirve. Estás desnudo, eres un pobre y si no crees en Cristo irás al infierno. ¿Cuántas veces pensamos que por algo que nosotros hemos hecho o por algo que nosotros hagamos o por algo que nosotros decidamos, por eso seremos salvos? Porque nos han dicho, si tú haces tal y tal cosa, allí serás salvo. No se trata de tus riquezas, no se trata simplemente de tus obras, ni se trata de lo que tú hagas. Todo eso no puede salvarte. Lo único que te puede salvar es creer en Cristo. Creer en Cristo. Pero la ley nos muestra a cada uno de nosotros en este día. Aquellos que han venido con la frente en alto y con una pretensión. Aquellos que dicen dentro de sí, yo con esta y esta y esta actitud, yo porque soy una persona que dentro de todo voy a la iglesia, que diezmo, que ofrendo, que ayuno, que tengo un buen trato con mi familia, creo que Dios no va a tener en cuenta mis otros pecados. Oh no, amigo, oh no, hermano, no se trata de lo que tengas. Ninguno de esos anillos que tú vistes y que tú te mientes a ti mismo y que dices soy rico, tiene valor delante de Dios. Delante de Dios eres un pobre, delante de Dios eres un mendigo. Pero bienaventurado si te das cuenta de tu pobreza. Bienaventurado si te das cuenta que nada de lo que tienes puede salvarte, solamente confiar en Cristo. Los ricos, los altivos, ellos que creen que con sus actitudes podrán heredar el reino de los cielos, son desventurados. Pero aquellos a los cuales el Señor les abrió los ojos y cual Adán observa que están desnudos, que no tienen nada y la ley les ha despojado de cada uno de sus orgullos, de cada uno de sus pretensiones altivas, ellos son bienaventurados. Bienaventurado es aquel publicano, pobre de espíritu, que no tiene ninguna obra con la cual presentarse delante de Dios y que solamente golpea su pecho y dice, sé propicio a mi pecador. Él es bienaventurado porque sabe que ni sus mejores obras delante de Dios pueden salvarlo. Tus mejores obras, como dice la Biblia, son un trapo de inmundicia. Bienaventurados los pobres. Tú que dices, no tengo nada. No tengo nada que presentarle a Dios. Mis oraciones son vacías. Mis ayunos son débiles. Mi lectura, mi entendimiento de la palabra no es el que debería ser. Soy una persona soy un mendigo. Y no solamente soy un mendigo, sino que además tengo podredumbre en mis vestiduras porque soy un pecador. Oh, pero tú, si te das cuenta que eres pobre espiritual, eres bienaventurado, porque de los pobres es el reino de los cielos. Porque no eres altivo, sino que eres consciente de tu pobreza. Eres consciente de tus miserias. Eres consciente de tu necesidad de Cristo. Si viene alguien vestido de traje, con la mejor ropa, a pedirte una moneda en la calle, ¿tú qué le dirás?
pero tú estás mejor vestido que yo, ¿por qué habría de darte algo? Tú debes ganar mucho más dinero que yo. Sin embargo, si se te acerca un mendigo con las ropas harapientas, que quizás hace días que no se baña porque no tiene la posibilidad y te extiende la mano, sin lugar a dudas se sensibilizará de tu corazón y le darás no solo una moneda, sino quizás un billete. Lo mejor que tienes, porque te das cuenta que esa es una persona necesitada. Si tú vienes delante de Dios con tus trajes, con tu gala, con tu apariencia, con tu hipocresía o diciendo yo soy esto y esto y esto, Dios no te dará nada, porque tú te crees justo en tus obras. Sin embargo, si vienes a Dios cual mendigo, Él te dará la salvación, porque eres necesitado de Él. Si vienes ante el doctor de los doctores y tú dices, yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna patología, entonces no necesitarás directamente un doctor. Jamás te acercarás a un experto para que te haga unos análisis. Sin embargo, si sientes que estás enfermo, y no solo enfermo, sino que también desahuciado, recurrirás al doctor y el doctor podrá darte una medicina. ¿Te has dado cuenta de esas personas que dicen, yo ir al médico? Jamás. Hasta que no tienen alternativa, hasta que no están totalmente enfermos, hasta que no están sufriendo, hasta que no sienten dolores terribles, no se acercan al hospital. Así muchas veces es con nuestra vida espiritual. Hasta que no nos sentimos morir, hasta que no nos damos cuenta, hasta que nuestra familia no está destruida, hasta que no estamos en la miseria, no venimos a Cristo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque cuando nos damos cuenta de que estamos enfermos y sabemos que Cristo es un médico, Cristo nos parece realmente hermoso. Bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que saben que son pecadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque si hoy tú que tienes un auto, tú que tienes una casa, tú que tienes una familia, tú que tienes tus hijos, de repente yo vengo con una orden judicial y digo, dame este auto, ya no te pertenece, porque la deuda, porque en el veraz aparece una deuda y he venido a confiscarte todo. Te quito tu auto, te desalojo de tu casa y lo único que te queda es tu camisa con la que estabas vestido y el dinero que tenías en la billetera. De repente vas al trabajo y te dicen, estás despedido. De un momento para el otro ya no tienes nada. Eras rico y ahora eres pobre. Si de un momento para el otro vas al médico y te dicen, tú tienes una enfermedad terminal, te queda un mes de vida, cambiará tu vida por completo. De un momento estabas sano y ahora estás enfermo. Tenías una larga vida y ahora solamente te queda un mes. Cambia por completo. Yo creo que esa persona a la que le dan noticias semejante, tanto aquel enfermo terminal como aquel que lo ha perdido todo, se pondrá a caminar hasta un momento no dar más y en un rincón largarse a llorar. Lo he perdido todo. Hará catarsis, dirá, lo he perdido todo. Tenía una casa, tenía dinero, tenía autos, tenía salud y ahora no tengo nada. Cuando el Señor nos abre los ojos y observamos nuestra pobreza, también empezamos a llorar. Porque nos damos cuenta de qué nos sirve tener todo lo que tenemos si espiritualmente somos pobres. Si viene Cristo, nosotros seremos condenados. ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el reconocimiento si vienen a pedir nuestra alma? ¿Qué haremos cuando el Señor abre nuestros ojos y el pobre se da cuenta que es pobre porque la ley lo ha despojado de sus aparentes riquezas? Ese pobre comienza a llorar desahuciado, porque siente que el infierno se abre debajo de él, porque sabe que la boca cada vez es más grande y que en cualquier momento puede tragarlo. Y dice, ay de mí, porque no cambio más,
Ay de mí porque no puedo dejar mis malas actitudes. Ay de mí porque soy perverso. Ay de mí porque mis pensamientos continuamente deshonran a Dios. Ay de mí porque soy un vicioso. Ay de mí porque no soy el padre que debería ser, el estudiante que debería ser, la persona que debería ser. Cuando una persona se da cuenta de sus miserias, comienza a llorar delante de Dios. Sin embargo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que las palabras le demuestran su condición y que lágrimas empiezan a caer por sus mejillas. No son lágrimas de emocionalismo, no son lágrimas de un momento emotivo, son lágrimas que vienen de su propia alma y que dicen: Dios, sálvame, Dios, ten misericordia de mí. Pero no hay una persona, escúchame bien, no hay un pecador que haya venido a Cristo pidiendo misericordia y que Cristo lo haya echado fuera. Tus lágrimas, tu llanto, la amargura que siente tu corazón al observar que quebrantaste la ley de Dios, no es un llanto eterno. El Señor va a sanar tu herida. El Señor va a limpiar tus lágrimas y va a darte un renuevo, una esperanza. Bienaventurados los que lloran. Tú que en este momento está afligida tu alma porque dices: he quebrantado la ley de Dios. Porque dices: no tengo nada. ¿De qué me sirve todo lo que tengo si el infierno se abre debajo de mis pies? Si siento de que si en este momento muriera no estoy a cuenta con Dios. Bienaventurado tu llanto, bienaventurado tu lamento, porque recibirás consolación. Y no solamente eso nos dice la Escritura, nos dice: bienaventurados los mansos, porque aquel hombre que fue perdonado ya no tiene ese carácter para con los hombres impulsivo, ya no trata mal a los demás, tiene misericordia porque Dios ha tenido misericordia de él, es tolerante porque Dios ha sido tolerante consigo mismo, ya no tiene un carácter prepotente para con los demás, arrogante para con los demás, sino que tiene un espíritu apacible y tiene buen trato para con todos sus prójimos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha sido manso para con él. Le ha expresado la mayor de las ternuras y él expresa para con sus prójimos la mayor de las mansedumbres. Tiene un espíritu tierno y apacible porque el Señor le ha perdonado. Una persona mansa, ¿cómo no has de perdonar a tu hermano si Dios te ha perdonado a ti? ¿Cómo serás arrogante con los otros? Si Dios, pudiendo haber sido arrogante, pudiendo haberte dicho que no, pudiendo haber cerrado la puerta ante tu plegaria, te abrió y te dijo: bienvenido. Si has podido acceder al trono de la gracia y alcanzado misericordia cuando no tenías ningún derecho, ¿cómo vas a ser arrogante para con tus prójimos, para con tu familia, para con los demás? Si el Señor te ha demostrado su mansedumbre, tú debes ser manso para con los demás. Y no solamente ser manso para con los demás, sino ser manso para con Dios mismo. Una persona que ha llorado, que ha descubierto su pobreza, jamás es prepotente en sus oraciones, prepotente para con Dios y le dices: Dios, ¿por qué me pasa esto? Tiene una oración apacible y le dice: Señor, te doy gracias, porque quizás no tengo todo lo que quiero, pero tú me has dado más de lo que yo merezco. No se queja, no está todo el tiempo descontenta, disfruta del gozo de la salvación, es mansa, está tranquila. ¿Y sabe por qué está tranquila? Porque va a heredar la tierra. Tú te das cuenta de estas personas, de que hacen lo posible para heredar la tierra, para tener cada vez más y más, construyen casa sobre casa, compran terreno tras terreno y nunca será de ellos. Pero cuando venga Cristo, tú reinarás aquí con Cristo, heredarás la tierra, y no solamente esta tierra terrenal,
sino la tierra prometida. Accederás a ella y disfrutarás de los privilegios del Señor. Y el versículo que acabamos de leer dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 3 puntos para este versículo y ya concluimos. Dice, para empezar, la palabra justicia. ¿Qué significa justicia? Justicia, o nosotros conocemos o nosotros definimos la justicia conociendo a Dios. Yo no puedo explicarles la justicia desde el punto de vista del hombre. No puedo traerlos a algunos de ustedes y decirles: mirad aquel juez, ese juez es justo. Porque hasta el más noble de todos los jueces se ha corrompido en este mundo. Se ha corrompido en nuestra Argentina por sobornos, por presiones mediáticas, por presiones del gobierno. No juzga como debería juzgar. No es imparcial. No puedo mostrarles la justicia en este mundo porque este es un mundo injusto. Este es un mundo donde muchos nacen y ni siquiera tienen que esforzarse y tendrán todo lo que quieran porque ya cuentan con un capital, mientras que otros pobres serán explotados a horas y horas de trabajo, quizás muchos en condiciones no adecuadas, y nadie se quejará de ello. Porque los verdaderos ladrones, no aquellos que roban para comer, ni aquellos que roban porque están en un estado de drogadicción o de alcoholismo, o porque no pueden salir de la delincuencia. Esos no son los verdaderos ladrones. Hay ladrones que roban de a millones y que quedan impunes, y son aquellos que están en el mismísimo estado. Roban de a millones, le roban a la patria, le roban al pueblo, y ellos están impunes. Y sin embargo, alguien que roba muchísimo menos está en la cárcel. No se puede hablar de justicia en este mundo. Nosotros observamos la justicia cuando observamos a Dios. Aquí, y ustedes lo saben muy bien, comete un crimen el hijo de alguien que tiene dinero, y ese muchachito no va a la cárcel. A la cárcel va lo que se conoce en la jerga policial como el perejil, aquel que paga por el pecado, por el crimen del otro, aquel que no tiene quien lo defienda. Pero el que tiene dinero no va a la cárcel, termina siendo absuelto. Esa es la justicia de Argentina, esa es la justicia de este mundo, y usted lo sabe muy bien. Pero Dios dice en Proverbios 17:15 que hay 2 cosas que son una abominación a Jehová: el que condena al justo y el que absuelve al culpable. Dice, es abominación a Jehová el que justifica al impío y el que condena al justo. Ambas igualmente son abominación. Y Dios dice en Nahum 1:3 que Él es grande en misericordia y tardo para la ira, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos que se presenta uno que es culpable, pero que tiene una buena posición, pero que tiene buenos abogados y que termina saliendo por la puerta de atrás libre. O a uno que quizás entra en la cárcel a cumplir una cadena perpetua, pero que a los 5 años está en libertad. El culpable termina siendo absuelto. Y tenemos lo contrario, que muchos inocentes están pagando por crímenes que no cometieron, pero en el reino de Dios no pasa eso. Cada pecado que se ha cometido, habrá un castigo para ello. Habrá un castigo para ello. Dios es un Dios justo. Y cada pecado que se ha cometido, alguien lo va a tener que pagar. El infierno, Dios lo creó. Y Dios lo creó para demostrar su ira. Dios lo creó para demostrar que Él no tolera el pecado. Y los que irán al infierno
arderán por cada una de las transgresiones que cometieron a la ley de Dios. Entonces, yo me presento delante de Dios y he cometido y he quebrantado su ley. Dios no me dirá, no importa, eres culpable, tienes que pagar por tu pecado. Eso es la justicia de Dios, no es como la justicia de este mundo. ¿Cómo hace Dios entonces para salvar al pecador? Dios no puede decir, los amo, entonces los salvaré. No tendré en cuenta el pecado, no tendré en cuenta lo que hicieron. Dios dice, los amo, pero alguien tiene que pagar. Los amo, pero la paga del pecado es muerte y yo no puedo cambiar mi forma de ser. Soy justo, soy santo y el pecado tiene que recibir su justa retribución. Cuando se presenta el caso en que un juez tiene que juzgar a su propio hijo, le ama inmensamente, pero si el hijo ha cometido un crimen y las pruebas son fidedignas y ese juez es justo, por más que esté lleno de amor hacia el objeto de su juicio, tiene que condenarlo. Y por más que Dios ame a la humanidad entera ha pecado y Dios tiene que condenarla. Sin embargo, en los cielos hubo un acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, donde Cristo dijo, Padre, yo sufriré el castigo de ellos. Y tú podrás ser justo. Tú dices que tienen que ser castigados. Pues bien, Padre, castígame a mí. Tú dices que ellos tienen que ir al infierno. Pues bien, Padre, yo sufriré el infierno de ellos. Cristo, cuando está en Getsemaní, no le tiene miedo a los clavos, no le tiene miedo a la cruz, no le tiene miedo a los azotes. Él sabe de que tu infierno, mi infierno, Él lo iba a sufrir. La ira de Dios iba a caer sobre Él. No es que nosotros somos perdonados y Dios dice, ya está, no importa todo lo que hizo. Cristo pagó por lo que tú hiciste. Cada azote que merecías, que tú merecías, cayó sobre la espalda de Cristo. No es que Dios no tiene en cuenta, Dios se olvida del pecado. Cristo sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor y creemos en Él, decimos, Señor, yo sé que merezco ser condenado, pero tu Hijo Jesús sufrió lo que yo tenía que sufrir. Cuando Isaac no cayó el cuchillo sobre él, pero hubo un cordero que sí tuvo que morir. Recuerden estos, hermanos, no cae el cuchillo sobre Isaac, pero sí cae sobre el cordero. Dios no te condenará a ti si crees en Cristo, pero una vez Cristo en esa cruz sufrió lo que tú merecías. Dios es justo. No es que Él dijo, no tendré en cuenta el pecado. Alguien tuvo que morir. Amén. Nosotros cuando nos acercamos al Señor, nos hacemos cargos de esa justicia. Decimos, gracias Señor, porque Cristo murió por mí y tú puedes justificarme. Cristo ocupó mi lugar y yo ocupo el lugar de Cristo. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, aquella persona que se acerca al Señor, que se descubre pobre, y que no solamente se descubre pobre, sino que también llora delante de la presencia de Dios y que alcanza la mansedumbre, esa persona dice, no puedo seguir viviendo como vivía. Antes quebrantaba la ley de Dios todo el tiempo, pero ahora no, mi vida tiene que ser justa. Mi vida tiene que respetar la ley de Dios. La ley de Dios es tan perfecta. Dice, amarás a tu prójimo
Y es cierto, debo amar a mi hermano. Dice, no adulterarás, y es cierto, debo ser fiel, debo ser limpio, puro. Cada una de las palabras que están en la ley de Dios son adecuadas. Tengo que cumplirlas. Tengo que ser justo. Más allá de que Cristo me ha justificado, yo tengo que cumplir la ley de Dios. La justicia es cuando se cumple la ley. Cuando alguien es condenado y va a la cárcel, decimos, se hizo justicia, se cumplió la ley. Pero el cristiano tiene que tener el deseo de cumplir la ley de Dios. Tú tienes que tener el deseo de cumplir la ley de Dios. Tú tienes que gozarte en cumplir la ley de Dios. Y Cristo es muy claro aquí cuando dice, tienen hambre y sed de ser justos. Tú tienes que tener hambre y sed de cumplir la ley de Dios. Cuando estás en tu casa, tienes que tener hambre y sed de cumplir la ley de Dios. Cuando estás en tu trabajo, tienes que tener hambre y sed de cumplir la ley de Dios. Tiene que ser tu alimento en las mañanas, aquello que bebes para refrescar tu alma, hambre y sed de cumplir la ley de Dios. Déjame preguntarte algo. Si yo te digo a ti, tengo hambre, hermano, y tú me dices, eso es un capricho tuyo, deja que pase el tiempo, ya se te va a pasar, espera 3 o 4 días, y allí dejarás de tener hambre. Es algo que está en tu mente. Yo te diré, hermano, yo si no como, voy a morir. Necesito comer, necesito alimentarme. O si tú me dices, tengo sed, yo te digo, hermano, ¿cómo que tienes sed? Déjate de pamplinas, sé fuerte, sé valiente, evita tomar esa agua, no la necesitas. Tú me dirás, si no bebo, ya empiezo a deshidratarme, empiezo a descomponerme, terminaré desmayándome, necesito beber. Para el cristiano, cumplir la ley de Dios es una necesidad. Es una necesidad. Venir a la iglesia, compartir una reunión con los hermanos, no es un capricho. No es simplemente, bueno, porque tengo que hacerlo. Si no voy a la iglesia, si no me encuentro con mis hermanos, si no escucho la palabra de Dios, voy a morirme. Voy a morirme. Voy a desfallecer. No puedo estar una semana sin escuchar de la palabra de Dios, sin confraternizar con mis hermanos en Cristo. No puedo. No es que leer la Biblia, eso que nos dicen, ayunar, orar, es un capricho, es algo que nos están imponiendo, es una obligación. No, nada que ver. Si yo no leo la palabra, voy a morirme. No podré mantenerme en pie. Si yo no estoy en un tiempo de comunión con Dios, no busco el rostro de Dios, mi alma se deshidrata, mi alma se entristece, porque aquellos que han sido regenerados tienen hambre y sed de las cosas de Dios. Necesitan a Dios como a su alimento. O algunos de ustedes lo obligan a comer. ¿Te obligan a comer? ¿Te obligan a tomar tu plato? Te dicen, vení, tenés que comer, y si no comes, te voy a azotar. A nadie le dicen eso, porque comer es un deleite, comer es algo que necesitas. Nadie te obliga a venir a la iglesia. Nadie tiene que imponértelo. Nadie tiene que imponerte leer la Biblia. Orar no es un castigo. Tú tienes que hacerlo porque sientes la necesidad de hacerlo, porque es imperioso para tu vida hacerlo. Tienes que sentir que si no lo haces, te estás muriendo.
no es que dejaste ciertas actitudes, ciertos vicios, ciertos comportamientos, ciertas compañías, simplemente porque el pastor lo dijo o porque me lo aconsejaron, sino porque cuando quebrantas la ley de Dios, sientes una sequedad, un hambre, una pobreza espiritual en la cual no puedes estar. ¿Me entiendes, hermano? Quiero decirte que hay muchos aquí que de seguro están hambrientos y sedientos, que dicen: yo deseo ser justo. Y eso es una buena nueva, porque hay muchos allí afuera que están muertos y que no les interesa ser justos, que, ¿sabes?, viven en sus pecados, toman, fuman, se emborrachan, fornican, y ellos están orgullosos de lo que hacen. No vienen a la iglesia y no les interesa, no ignoran la palabra de Dios y no les interesa porque están muertos. ¿Cuándo viste a un muerto pedir comida? ¿Cuándo viste a un muerto decir: dame un vaso para que pueda beber? Nunca. Pero si tú estás vivo, si tú sientes hambre y si sientes sed de Dios en esta noche, es porque hay vida. Hay vida, hay vida. Quizás te está costando un montón. Quizás sientes que jamás llegarás. Pero si tienes sed de Dios en esta noche, es una señal vital. Porque aquel que tiene hambre y que tiene sed es señal de que está vivo. Si en este día tienes hambre y sed de Dios, es porque estás vivo. Y si tienes hambre y sed de Dios y si estás vivo, eres bienaventurado. Porque los que tienen hambre y sed de Dios serán saciados, dice la Escritura. Ponte de pie, vamos a estar orando. No importa que quizás no tienes o no estás en la condición espiritual que te gustaría estar. Quizás dices: todavía siento que me falta tanto. Soy tan pecador. Todavía no puedo dejar esto y esto. Todavía me gustaría ser distinto. Pero si sientes hambre de agradar a Dios, es porque estás vivo. Es porque el Espíritu ha operado vida en ti. Ya no estás muerto en delitos y pecados. Estás vivo. ¿Qué pasa cuando de repente ese niño que no comió toda la semana porque estaba mal del estómago o estaba internado y de repente le dice a la mamá: mamá, tengo hambre, mamá, quiero probar un bocado? La mamá se pone contenta porque dice: hay una mejoría. El médico dice: estamos pronto a darlo de alta. Si en esta noche tienes hambre y sed de Dios, hay una mejoría. Es una buena señal. Porque Dios no es como quizás somos muchos de nosotros. ¿Quién, si su hijo tiene hambre, le va a dar una roca? ¿Quién, si su hijo tiene sed, no le va a dar nada? ¿Quién le dará una serpiente a su hijo en lugar de un bocado de pan? Si tienes hambre y sed de Dios, Dios te dará el alimento. Yo tengo hambre y sed de Dios. Sabes, hay muchas áreas de mi vida en las que tengo que mejorar, pero tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Tengo hambre y sed. Digo: Señor, cada día quiero parecerme más a tu Hijo Jesucristo. Señor, cada día quiero santificarme más. Si ese es tu deseo, déjame decirte una cosa. Quizás tú te sientes un desgraciado, quizás tú te sientes un fracasado, quizás tú sientes que la gracia de Dios no es para contigo, pero dice la palabra que tú eres bienaventurado, porque serás saciado, porque el Señor te dará alimento. Y la bienaventuranza no es nada más ni nada menos que la salvación que Cristo tiene preparado para ti. Quiero orar en esta noche. Si alguno necesita oración, si alguna necesita que le impongan las manos, puede estar pasando a este lugar. Y si no, desde tú mismo
banco, como decía David, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierras secas y áridas donde aguas no hay. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, soy tan pecador, Señor, pero sabes, Señor, anhelo tu justicia. Estoy tan lejos, Señor, de lo que debería ser. Desobedezco, Señor, soy impuro, soy débil, soy frágil. Soy, Señor, tan poco constante. Parece que nunca llegaré, Señor. Jamás llegaré, Señor. Soy débil, como aquellos que estaban dentro del arca cuando llegó el diluvio y escuchaban las olas. Esas olas que golpeaban y decían, quizás en su miedo, en cualquier momento, las olas van a romper el arca. Voy a perecer, pero quiero decirte, estás dentro del arca. Estás dentro del arca. Tú crees que eres débil. Tú crees que en cualquier momento las olas te llevarán, pero estás dentro del arca. Estás dentro del arca. Llegarás porque el Señor te hará llegar. Llegarás porque el Señor te protegerá.